not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, He's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. Esta mañana voy a hablar acerca de, el mensaje se intitula Solo una nueva creación cuenta. La escritura de cuál viene este mensaje que Dios tiene para ti y para mí está en Gálatas 6, del 11 al 18. Y por favor, una vez que abran sus Biblias o sus tabletas o su teléfono, déjenlo allí porque nos vamos a ir de acuerdo con esa escritura durante el mensaje. En Gálatas 6, 11 al 18 dicen: miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Este es Pablo el que está diciendo esto. Todos los que quieran agradar a los demás los obligan a que se circunciden solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Pero lejos está de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión y la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos, con el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Bendición final. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Amén. Amén. Vamos a hablar de lo extraño. Lo que parece ser extraño, pero en realidad no es extraño. Que cuando más maduro te vuelves como cristiano, menos digno te sientes de ser hijo de Dios. ¿Escucharon eso? Que cuando más maduro te vuelves como cristiano, menos digno te sientes de ser un hijo de Dios. Parece extraño porque cuando más te acercas a Cristo, más te contagias de su carácter. Pero no es tan extraño porque cuando más nos acercamos a la verdadera belleza de Cristo, nos damos cuenta lo feo que aparece nuestro pecado. El pecado que todavía nos queda aparece aún horrible porque ahora ya estamos mirando la belleza de Cristo, la pureza de Cristo. Una gran ilustración. Cuando barremos un pasillo y pensamos, pues sí, se mira muy limpiecito después de que lo barremos y todo, pero después nos arrimamos y entra la luz por una ventana y miramos hacia lo largo y miramos todo el polvo que aún existe, todo el polvo que aún está en el aire. Eso es exactamente lo que nos queda a nosotros aún. Por eso en ocasiones me han oído decir, o sabemos del dicho que dice de la Biblia, ¿verdad? Que dice, Cristo aún no ha terminado conmigo. Así que nosotros que somos de Cristo estamos destinados por ahora a vivir con una mezcla de alegría y remordimiento. Si caminamos en la luz como Él está en la luz, realmente estamos siendo cambiados de gloria a gloria y a su semejanza. 2 Corintios 3, 18, por lo tanto, todos ustedes que miramos la gloria de Dios, del Señor a cara descubierta,
como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Pero es precisamente en la luz que vemos con mayor claridad el mal que queda en nuestro propio corazón. Nos regocijamos de conocer a Cristo y de experimentar su deslumbrante comunión y misericordia. Pero también nos afligimos por nuestros fracasos recurrentes. ¿Cuántos tienen fracasos recurrentes? ¿Cuántos experimentan eso? Yo lo experimento casi todos los días, de diario. Y es difícil seguir los pasos de Cristo, es muy difícil. Jonathan Edwards, no sé si ustedes conozcan algo de Jonathan Edwards, fue un profeta, no un profeta, un teólogo, un pastor que vivió en el siglo XVII. Tenía una gran sensibilidad a la experiencia real de los verdaderos cristianos cuando dice: los deseos de los santos, por fervorosos que sean, son deseos humildes. Su esperanza es una humilde esperanza y su gozo, aun cuando es inefable y glorioso, es un gozo humilde, desgarrado, que deja al cristiano más pobre de espíritu, más como un niño pequeño y más dispuesto a una universal humildad de conducta. Insensatez y engaño, o misericordia y paz. Entonces me ha preguntado, ¿qué debo de buscar como evidencia en la gente de que la palabra está dando fruto? Alguien me ha advertido que no debo buscar la perfección, ¿verdad? Yo por muchos años yo buscaba la perfección. Pero advierten que no busque personas que estén orgullosas de su crecimiento. Habemos personas que tanto conocemos a Cristo, incluyéndome yo, que conocemos tanto en Cristo que ya pensamos que sabemos todo. Y no es así, no es así. Estamos creciendo todo el tiempo, estamos creciendo. Claro que Dios nos da un talento, nos da abundancia de sabiduría, conocimiento, especialmente si le pides. Yo le pido todas las noches que me ilumine mi corazón, que me dé instrucción. Claro que voy a saber más porque Dios Padre me está iluminando mi mente todas las noches. Yo sueño con Dios, sueño con Jesucristo en el tiempo que Él anduvo caminando aquí. Entonces por esa razón muchas de las veces tenemos un poco de conocimiento, porque Dios mismo nos dijo, no tienes porque no sabes pedir. Entonces la manera que yo sé pedir es, dame más conocimiento, más sabiduría, más de ti, dame más de ti. Yo quiero saber más. Lo que me gustaría saber, lo que me gustaría hacer para responder a esta pregunta es notar cómo ustedes, con ustedes, como Pablo, en estos últimos versículos de la carta desarrolla un contraste entre dos mentalidades. Uno es lo que ha estado tratando de expulsar de las iglesias de Gálatas. Yo he estudiado la Biblia por buen tiempo y me he dado cuenta que en los tiempos cuando los discípulos caminaron después de Cristo, ha de haber sido un tiempo muy difícil para convertir a los gentiles y a los hebreos al seguimiento de Cristo. Ha de haber sido muy difícil porque les estaban quitando una creencia que ya tenían muy dentro de sus corazones, que era la ley y el seguimiento de Moisés. Entonces, cuando Cristo vino a rellenar los 10 mandamientos, pero lo hizo con gracia. Y esa es la parte que no podían entender los hebreos y los gentiles. Y me imagino, como le estaba comentando, que los discípulos y las gentes que estaban encargados entonces, nuestros descendientes, que tuvieron mucha dificultad con la gente. El otro
es aquel por el que busca vivir y enseñar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Él quería expulsar de las iglesias la mentalidad que tenían entonces. Él llama a esta segunda mentalidad un canón o regla, y dice que aquellos que están en sintonía con esta regla reciben la misericordia de Dios y disfrutan de la paz de Dios. Como les dije al principio, manténganse en la escritura con la que leímos. Supón que yo tuviera el poder de extender mis manos para que elijas, y en una mano está la misericordia de Dios para perdonar todos tus pecados, y la paz de Dios que esté contigo para el resto de tu vida por una eternidad. Y por otro lado está todo lo deseable del mundo para ofrecerte dinero, ocio, salud, prosperidad, popularidad, conocimiento de los grandes negocios, o un cónyuge, o lo que sea. Pero ninguna misericordia de Dios y ninguna paz final con Él. ¿A cuál elegirías? ¿De qué sirve si ganas al mundo entero y pierdes tu alma? Solo bajo las garras del enemigo, con un engaño satánico, la gente elige al mundo por encima de la misericordia y la paz de Dios. Pero seguramente el Espíritu de Dios está aquí esta mañana para romper ese engaño y para ayudarnos a sentir la total insensatez de desatar los placeres del mundo, de desear los placeres del mundo por un tiempo a expensas de la misericordia de Dios. Y así, en el versículo 16 se convierte en una gran señal de autopista para decirnos cómo dejar el camino de la necesidad y entrar en un camino de la misericordia y la paz de Dios y permanecer en Él. Paz y misericordia sean con todos los que andan en esta regla, con el Israel de Dios. La misericordia y la paz de Dios pertenecen a aquellos cuyas vidas se ajustan a una cierta regla. Y puesto que solo una necia ilusión nos impide desear la misericordia y la paz de Dios, debemos estar muy ansiosos por saber cuál es esta regla. La mentalidad del legalista. En el versículo 11, Pablo parece tomar la pluma de su secretario y terminar la carta con su propia escritura grande y distintiva. Cuando dice, mira con qué letras tan grandes te escribo de mi propia mano. Luego, con la pluma en la mano, Pablo describe las dos mentalidades que han estado en guerra a lo largo de la carta. El primero es malvado, la segunda es bueno. La segunda es la regla que debemos de seguir, claro. Veámoslo en ese orden. La mentalidad malvada se describe en los versículos 12 y 13, en Gálatas 6, 12 al 13. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, y solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz. Por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se han circuncidado cumplen la ley. Aún quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Como les comentaba, el trabajo que tenían, la meta que tenían los discípulos era muy grande. Y especialmente cuando había mucho contraste. Todos los judaístas y muchos de los gentiles pues estaban en contra de lo que ellos andaban enseñando. Miremoslos detenidamente y luego saquémosle de encima para siempre la mentalidad del legalista. Una persona que usa la ley como vehículo de orgullo es un legalista. Pablo toma el tema de la circuncisión por ejemplo. Los creyentes gentiles tienen que ser circuncidados para disfrutar de la plena aceptación de Dios. Pablo dijo que no y sufrió por ello. Los judiciantes dicen que sí, pero ¿cuál es el motivo de esta demanda? Comparemos los versículos 12 y 13.
todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Y el versículo 13 nos dice, porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. El motivo es doble: evitar críticas y ganar alabanza. Cuando todo está dicho y hecho y la pluma está en su propia mano, las dos cosas de las que más quiere advertirnos son estas: el miedo a la oposición humana y el amor y la alabanza humana. ¿Por qué son peligrosas estas cosas? Porque si tu mentalidad está gobernada por el miedo de ser rechazado y el amor a ser alabado, no puedes abrazar a Cristo crucificado. Los legalistas tienen que sustituir la moralidad por la cruz de Cristo, porque la cruz pone fin a todo orgullo y expone a la persecución. Pero según estos dos versículos, quieren evitar la persecución y están orgullosos de su religión. Y por eso rechazan la cruz. La cruz de Cristo es una gran piedra de tropiezo para las personas que no tienen la gracia de humillarse ante Dios y ante los hombres. Antes Dios, el efecto de Cristo crucificado es despojarnos de todo mérito y revelar nuestra absoluta desesperación y dependencia de su misericordia. Yo dependo de la misericordia de Dios todos los días, todos los días. El amor de Dios viene a nosotros a través de Cristo crucificado para que podamos ver lo que realmente merecía nuestro pecado. Es moralmente imposible enorgullecerse al pie de la cruz. Y así, para los que quieren humillarse ante Dios, la cruz sigue siendo una ofensa y un escándalo. Pero hay otra razón por la que los legalistas rechazan la cruz. No solo nos humilla ante Dios, nos humilla ante los hombres. El que no tome mi cruz y me siga, dijo Jesucristo, no puede ser mi discípulo. No se puede apreciar a Cristo del Calvario sin acompañarlo en el camino al Calvario. Pero el camino del Calvario es donde la gente se burla, escupe y se ríe. Por lo tanto, nadie que está esclavizado a la alabanza de los hombres se unirá a Cristo en el camino al Calvario. ¿Cuántas personas son como estas que dicen, en efecto, no puedo tomar mi posición con Cristo crucificado porque tengo miedo a lo que la gente diga o hará? Así que podemos decir al menos esto: si el mensaje de Gálatas ha comenzado a dar frutos entre nosotros, entonces esta primera mentalidad de legalismo que usa la moralidad como un vehículo de orgullo y teme el rechazo humano y anhela la alabanza humana, esta mentalidad será en decadencia, o se debe de ir yendo de nuestra mentalidad. ¿Qué es la nueva creación que cuenta para todo? La nueva creación es lo que existe cuando la vieja mentalidad es crucificada con Cristo. Pablo habla en Gálatas 2:20, y lo voy a repetir varias veces esta parte: porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo, asimismo por mí. Pablo habló de estar crucificado con Cristo, sin embargo, de alguna manera vive y, por lo tanto, el que vive debe ser nuevo. Una nueva creación resucitada, por así decirlo, de entre los muertos. ¿Cuántos estábamos muertos antes de llegar a Cristo? Yo estaba muerto antes de estar a Cristo. Andaba caminando, resollaba y todo, pero estaba muerto. Un nuevo nacimiento, dice en Juan 3,
Juan 3:3, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Y una novedad de vida nos dice en Romanos 6:4, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hay algunos paralelos que nos ayudan a ver qué es realmente esta nueva creación. Y el más cercano es Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tengan en cuenta que el versículo 6:15 dice, ni la creación vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, razonaríamos que el nuevo Pablo, que es criado cuando el viejo Pablo fue crucificado con Cristo, es un Pablo que vive por la fe que obra a través del amor. Esto se confirma en Gálatas 2:20, que dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En cierto sentido, Pablo ya no vive, Cristo vive a través de él. Pero vive. Y el nuevo Pablo es el Pablo que depende tanto de Cristo día a día, que es como si Cristo viviera a través de Pablo. Así que la nueva creación de Gálatas 6:15 es la mentalidad de total confianza en Cristo día tras día. O podríamos decir que la nueva creación es el poder de la vida de Cristo desatado en nosotros cuando nos apoyamos en Él. Pero vamos a observar el versículo 14, que el último esfuerzo esa carta para descubrir la mentalidad de la nueva creación no menciona la fe, menciona glorificar o exaltar. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia de la iglesia cristiana está manchada por grupos que han arrancado el corazón de la fe al convertirla en un seco y formal asentimiento intelectual a ciertas verdades. Pablo nos impide hacer eso por la forma en que termina la carta. La mentalidad de la nueva creación no solo está de acuerdo en que Cristo murió por los pecadores, se gloria en la cruz, al igual como yo me glorío en la cruz. Cuando Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y yo sigo a Cristo, la persona vieja mía ahí quedó en la cruz, ahí murió, ahí quedó, crucificada junto con Cristo. Pablo nos impide eso por la forma en que termina la carta. Se jacta de la maravilla de la cruz, aprecia los beneficios de la cruz. La cruz es el orgullo y la alegría de la nueva creación. Es el regalo que muestras primero cuando viene alguien a tu casa. Esta Navidad es ese regalo que debes sacar. Gloriándonos en la cruz. Pablo tiene una doble mentalidad, una doble manera, no mentalidad, manera de demostrar lo que significa gloriarse solo en la cruz. Él dice que en el versículo 14, en la cruz el mundo me ha sido crucificado a mí y yo he sido crucificado al mundo. Creo que quiere decir algo como esto: desde que conocí a Cristo, el mundo ha llegado a parecer una cosa despreciada, sin valor y maldita. Cuando una cosa es crucificada y rechazada y despreciada,
Eso fue lo que pasó con el mundo cuando Pablo conoció a Cristo. Él dijo, todo lo estimo como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Do I need to get another mic? Or, okay, thank you. Filipenses 3:8, y a decir verdad, incluso estimó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes miran lo que antes eran como basura? Yo lo miro de esa manera. Todo lo que era antes es basura para mí. Todo es basura. Pablo estaba tan absorbido por el amor de Cristo que los beneficios del mundo le parecían fríos y cenicientos como un cadáver crucificado. Pero también lo dice de otra manera. Él dice, yo estoy crucificado para el mundo. Cuando el mundo me mira, tampoco me ve muy atractivo. Soy como un cadáver en lo que respecta al mundo. Los cristianos que creen en la abnegación por causa de Cristo están locos, estamos locos, yo estoy loco por Cristo. Son como muertos, tontos en el mejor de los casos, despreciados y perseguidos en lo peor. Recuerde que Pablo describió su ministerio en 2 Corintios 6:8-9, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. En lo que concerne al mundo, una vida dedicada a un Cristo crucificado es una vida desechable. En lo que concerne al mundo, tomen en cuenta. Pablo lo expresó así en 1 Corintios 4:13. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Y así que ahora, que otra forma de decir que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, es decir que el mundo se ha convertido en basura para mí y yo me he convertido en basura para el mundo. Pero no pierdas el punto principal. La única razón por la que Pablo menciona su rechazo del mundo y el rechazo del mundo hacia él es para acentuar el valor de Cristo crucificado. El estatus y los placeres que el mundo del hedonismo griego y el legalismo farisaico le ofrecían a Pablo era como un gran basurero comparado con Jesucristo. Pablo fue embelesado por el amor de Cristo. Fue totalmente dominado, cautivo por una gran escena de la historia, una cruz en el Gólgota, y en ella el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Los que se exaltan a sí mismos versus los que exaltan a Cristo. Cuando Pablo dice en el versículo 16, paz y misericordia a todos los que andan en esta regla, creo que la regla es la mentalidad descrita a los versículos 14 y 15, en contraste con la mentalidad de los versículos 12 y 13. Por eso les dije que se quedaran con la escritura. Así que concluyamos estableciendo los contrastes en resumen, uno por uno. Llamemos a uno la mentalidad de exaltación propia, ya sea legalista o libertino, y al otro la mentalidad de exaltación de Cristo. Mencionaré 4 contrastes. Primero, los que se exaltan a sí mismos desean hacer el buen espectáculo a los rituales religiosos, porque anhelan el aplauso de las personas. Pero los exaltadores de Cristo consideran el placer del aplauso humano como un montón de basura comparado al placer de conocer a Cristo. Y por eso no agradan a los hombres. Gálatas 1:10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente?
Si todavía buscara yo agradar a la gente, ¿no sería siervo de Cristo? Efesios 6:6, no actúen así solo cuando los estén mirando como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. En segundo lugar, los que se exaltan a sí mismos temen más a la persecución y el rechazo de los hombres que a la cruz de Cristo. Pero los exaltadores de Cristo esperan y aceptan la persecución del mundo que crucificó a Cristo. Cuando está pasando nuestra vida muy smoothly, no tengo palabra en español, pero que está muy serenamente, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿dónde está mi persecución? ¿Dónde está lo que me debe de estar pasando a mí por la muerte de Cristo o por seguir a Cristo? Es una pregunta que debemos hacernos. Si no nos está pasando, quizás sería bueno evaluar nuestra relación con Cristo. Segunda Corintios permítame. Pero los exaltadores de Cristo esperan y aceptan la persecución de un mundo que crucificó a Cristo. De hecho, dicen que Pablo, por Cristo entonces estoy contento con las debilidades, los insultos, las penalidades, las persecuciones y las calamidades, porque cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Eso lo dice en 2 Corintios 12:10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas, en las necesidades y en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Los exaltadores de Cristo no temen a los hombres. Cristo es un refugio y escudo y un gran galardón. Tercero, los que se exaltan a sí mismos consideran las formas externas como la circuncisión, como la esencia de la vida religiosa, pero los exaltadores de Cristo consideran una nueva creación interior como la esencia de la vida religiosa. Los que se exaltan a sí mismos pueden arreglarse para limpiar el exterior, mientras que dejan intacta la raíz del orgullo. Por lo que la religión, la moralidad son salidas útiles para su autosuficiencia no crucificada. Pero los exaltadores de Cristo saben que para Cristo, Rey, deben morir. Y una creación de humildad y confianza en Cristo tiene que reemplazar el orgullo y la autosuficiencia. Número 4. Los que se exaltan a sí mismos eliminan la piedra de tropiezo al ignorar o despreciar sus implicaciones. ¿Recuerdan que dijimos que la cruz es una piedra de tropiezo y un escándalo? Los que se exaltan a sí mismos tienen que evitar la cruz, porque las estías de la vieja y rigurosa cruz siempre revientan su globo de exaltación. Les revienta el globo. En inglés, it busts their bubble. Les revienta el globo. Pero los exaltadores de Cristo se glorían en la cruz, lo aprecian sobre todas las cosas, y creo que allí es donde Pablo y Cristo querían terminar con la carta esta. Ninguno de nosotros se salvará porque somos perfectos o porque cualquier cosa que hagamos gane la aprobación de Dios. La paz de Dios y la misericordia de Dios son dones gratuitos comprados en el Calvario para que todos los que caminan por esa regla, la regla de exaltación de Cristo, no de la exaltación propia, y el estar bien con Dios no se merece por las obras. Por lo tanto, los exhorto a los que se glorían en la obra de Cristo en la cruz. Y si estás allí, te exhorto a que le des más gloria, le des gloria todo el tiempo en la cruz, todo el tiempo. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras oraciones, la seguridad de todo el amor de Dios, la certeza del perdón total,
el fundamento de toda nuestra esperanza y la fuente de la paz de medianoche y las misericordias de cada mañana. Eso va a ser por los siglos de los siglos, si somos seguidores de Cristo. Me encontré esta escritura, que no sé quién la escribió, busqué, pero no encontré la información, que dice: oh cabeza sagrada, ahora herida con dolor y vergüenza agobiado, ahora despreciativa, rodeada de espinas, tu única corona, oh cabeza sagrada que gloria, qué bienaventuranza, hasta ahora era tuyo. Sin embargo, aunque despreciado y sangriento, me complaces decirte, llamarte mío. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Esta mañana yo declaro sobre cada uno de ustedes la victoria en el poderoso nombre de Jesús. Que cada uno de ustedes abra su boca y no se queden callados en alabanza al Señor. Hay que darle a saber a Satanás que escuche nuestras alabanzas y que sepa él quién somos en Cristo. Tú eres amada, eres amado, tú eres perdonado y perdonado. Eres vencedor, eres vencedora. Y están sido restaurados y revividos. Estás a la altura de todas las circunstancias que puedes haber tenido. Y te está moviendo, Dios Padre te está moviendo hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, le pido a nuestros intercesores presentes que vengan al frente. Y si hay alguien aquí que se encuentre que no conozca a Cristo, que no tenga relación con Cristo, que necesite a alguien que se pare en la brecha, que interceda para esa relación, para ese conocimiento de Cristo, les pido que por favor vengan al frente, preséntense con nuestros intercesores para que hagan oración por cada uno de ustedes. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden, nuestra misión continúa al salir de este lugar. Que Dios los bendiga. Amén.